Con las charlas, con la clase del ENLS. En este momento me corresponde hablar de el abordaje y el tratamiento inicial del paciente en coma. Yo soy el doctor Andrés Rexius, soy neurólogo e intensivista y trabajo en la Clínica Las Condes en Santiago de Chile. Conflictos de interés no tengo. Objetivos de esta clase del paciente en coma: primero, realizar un examen neurológico en un paciente con un compromiso de conciencia que puede estar en coma. Un examen neurológico que me ayude y que me dé un valor localizador de la patología que presenta el paciente. Luego, hacer una evaluación rápida de las vías respiratorias con la eventual necesidad de ventilación asistida y de protección de la vía aérea. Establecer un diagnóstico de la causa del coma con el examen clínico más los exámenes complementarios y tratar inicialmente la causa más probable según lo que vayamos encontrando. ¿Qué es lo que es el coma? El coma es un estado patológico en el cual el paciente no presenta vigilia, es decir, no despierta, no abre los ojos, ni siquiera al dolor, y ha perdido la conciencia, es decir, no se da cuenta de lo que está pasando a su alrededor ni hacia él mismo. Y por lo tanto, el paciente es incapaz de seguir órdenes. El paciente mantiene los ojos cerrados, incluso el dolor. Puede presentar movimientos como sinergia o reflejos, pero es incapaz de, por ejemplo, evitar el dolor. ¿Qué hacemos la primera hora? La hora de oro en el paciente en coma. Primero, como siempre, ABC, ¿no es cierto? ABC más doble C por columna cervical. Tratar patologías tiempo dependientes, muy relevantes, como una hipoglicemia, que es muy tiempo dependiente, o sobredosis de algunas drogas, como opioides o benzodiazepinas. Hacer análisis de laboratorio iniciales y definir si está indicado o no una neuroimagen. Entonces, en un paciente que está en coma, o primero yo evalúo el nivel de conciencia para ver si efectivamente está en coma. Si lo está, muy probablemente ese paciente perdió la protección de los reflejos de la vía aérea y por lo tanto hay que proceder a una intubación orotraqueal y darle ventilación mecánica. Luego hay que estabilizar su circulación en caso que esté hipotenso, hipertenso o que esté en algún estado de shock circulatorio. Asegurar la columna cervical, inmovilizarla y tratar como que el paciente tuviese una lesión inestable de columna cervical hasta que se muestre lo contrario, y tener un acceso idealmente venoso, pero si no tenemos vías venosas fáciles, un acceso intraóseo para infundir fármacos, drogas, aporte de volumen, qué sé yo. ¿Qué cosa es importante conocer acerca de lo que ocurrió en el prehospitalario si es que tenemos algún sistema prehospitalario que nos llevó al paciente a la urgencia? Lo primero, lo mismo, tener ya la vía aérea ojalá resuelta, si el paciente efectivamente podía ser intubado en el lugar de los hechos, que se haya hecho, que eso se nos informe, ¿no es cierto?, cómo está la ventilación, cómo está la ventilación mecánica del paciente y si hay algún problema específico en términos de la ventilación. Luego que el personal nos informe del nivel de conciencia inicial del paciente antes de todo el accionar médico, con una escala de coma de Glasgow y cómo estaban sus signos vitales, ¿no es cierto? Frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno, idealmente temperatura, que nos pueda ayudar al diagnóstico de la causa del coma. Ojalá que el paciente ya tenga, como ya les decía, una vía venosa instalada, en caso de no tener un acceso intraóseo. En el prehospitalario ya tendría que haber sido descartada la hipoglicemia con una glicemia capilar. Sabemos que la hipoglicemia es una patología particularmente tiempo dependiente y mientras más tiempo pasa hasta que yo sea capaz de tratarla, mayor es la probabilidad de que el paciente quede con un daño permanente. Muy importante en términos del diagnóstico etiológico de por qué el paciente está en coma: historia de testigos, ya si vieron al paciente convulsionar, si vieron el efecto de un trauma, si vieron ingesta de drogas ilegales o de fármacos en exceso, ¿ya?
que se nos informe acerca del ambiente, si es que hay sospecha, por ejemplo, de intoxicación por monóxido de carbono. Por lo tanto, muchos antecedentes del lugar de los hechos nos ayudan a tener un diagnóstico un poco más claro. Importante que el prehospitalario nos indique qué fármacos y medicamentos administró, con qué dosis y cómo respondió el paciente. Por ejemplo, le pasaron naloxona y el paciente mejoró transitoriamente la conciencia o no hubo ningún mayor cambio. En términos de si esto fuese una patología cerebrovascular isquémica susceptible de una terapia de recanalización, es muy importante saber el momento en el que el paciente fue visto bien por última vez para tener clara el tiempo que lleva esto y eventualmente someter al paciente a alguna terapia de recanalización. Y en ese contexto, si es que había síntomas prodrómicos que también nos pueden ayudar a la etiología, si es que el paciente previo tuvo dolor de cabeza, tuvo dolor al pecho, tuvo mareo, tuvo visión doble, tuvo debilidad de un hemicuerpo, síntomas muy, muy relevantes para la historia clínica del paciente en coma. ¿Cómo hago la evaluación neurológica? La idea es hacer una valoración neurológica rápida, que no interfiera con las acciones terapéuticas que uno va realizando conjuntamente, pero precisa y que me ayude razonablemente a un diagnóstico del coma. Primero entonces vemos el nivel de respuesta del paciente, en que uno primero al paciente le habla, luego tal vez le grita, estimula mecánicamente, físicamente al paciente y finalmente le hace doler. Luego tenemos que hablar los reflejos del tronco cerebral, respuestas motoras a nivel de extremidades, tanto de tono, reflejo cutáneo plantar. Muy, muy importante estar atento a cualquier asimetría en el examen clínico, porque eso me va a dar muy probablemente una causa estructural acerca del coma. Y también relevante, valoración de los patrones respiratorios, que me pueden dar un diagnóstico etiológico de algunas intoxicaciones, por ejemplo, o anatómico de algunas lesiones, básicamente del tronco cerebral. El nivel de respuesta, ¿no es cierto?, para conocer la severidad del compromiso de conciencia. Lo que más usamos y está más validado y que todo el mundo conoce es la escala de coma de Glasgow, que tiene, ¿no es cierto?, la respuesta ocular con 4 puntos, la respuesta verbal con 5 puntos y la respuesta motora con 6 puntos. Lo ideal es dejar consignada el puntaje de cada uno de estos 3 ítems, no solamente el puntaje global. Entendemos que la escala de coma de Glasgow tiene algunas limitantes, ¿no es cierto? Y en ese sentido, idealmente, ocupar una escala un poco más completa, por ejemplo, la 4 Scale, ¿no es cierto?, en que evalúa la apertura ocular, respuesta motora, respuesta del tronco cerebral y la respuesta respiratoria, que lo tenemos acá, ¿no es cierto? La respuesta ocular, 4 puntos, el paciente con los ojos abiertos y sigue con la mirada a la orden, o sigue como uno se mueve alrededor de él. 3 puntos, ojos abiertos, pero no hay seguimiento. 2 puntos, ojos cerrados, pero los abre a la voz. 1 punto, ojos cerrados, pero los abre al dolor. 0 punto, no abre los ojos. Luego, la respuesta motora, el paciente 4 puntos obedece, en este caso, levantar el dedo pulgar, mostrar, levantar el puño, hacer el signo de la paz, qué sé yo, pero que obedezca una orden con extremidades. 3 puntos, el paciente localiza al dolor. 2 puntos, hay una respuesta flexora al dolor. 1 punto, tenemos una respuesta extensora al dolor. 0 punto, no hay respuesta al dolor o hay mioclonías generalizadas. Siguiente ítem de la 4 Scale, la respuesta o los reflejos de tronco. 4 puntos, reflejo pupilar a la luz y corneal presente. 3 puntos, una pupila dilatada y fija con la otra pupila y corneal ok. 2 puntos, o el reflejo pupilar o el reflejo corneal ausente. 1 punto, reflejo pupilar y corneal ausente. 0 punto, reflejo pupilar, corneal y traqueal ausente. Y finalmente la respiración, 4 puntos, un patrón respiratorio normal para el contexto. 3 puntos, una respiración de Cheyne-Stokes. 2 puntos, una ventilación irregular. 1 punto, gatilla el ventilador o respira por sobre la frecuencia seteada en el ventilador. 0 punto, el paciente está en apnea o
no gatilla el ventilador y respuesta y ventila a la frecuencia respiratoria seteada en el ventilador. Importante de los reflejos de tronco, ¿no es cierto? La respuesta pupilar. Primero tenemos que ver si es que hay o no respuesta a la luz. Y segundo, el tamaño pupilar, ¿no es cierto? En que típicamente, por ejemplo, las pupilas puntiformes reactivas a la luz son asociadas a daño puntino, mientras que una pupila dilatada y no reactiva asociada a un daño mesencefálico o a una compresión del tercer par, por ejemplo, por una herniación uncal o un aneurisma de la arteria comunicante posterior. El reflejo corneal, bien importante realizarlo, ¿no es cierto?, en que se estimula la córnea con un estímulo táctil y uno evalúa cómo se cierran los ojos, ¿no es cierto? Es un reflejo muy pontino, tanto en su aferencia y eferencia. Luego, una respuesta visual a la amenaza visual con la mano, por ejemplo. Finalmente, luego, movimientos oculares, si el paciente tiene movimientos oculares espontáneos, sin que yo haga ninguna maniobra, reflejos oculocefálicos, ¿no es cierto?, con los ojos de muñeca, en que yo muevo el cuello, la cabeza del paciente, disculpen, tanto sentido horizontal como vertical, muy importante, habiendo descartado una lesión inestable de columna cervical para no provocar más daño. Y finalmente, el reflejo óculo-vestibular, en que uno puede aplicar la prueba calórica en frío. No olvidar, el paciente despierto con frío lo que hace es un movimiento nistagmoideo un poco que se aleja del lugar donde yo enfrié. El paciente que está en coma sin daño estructural, con frío, hace una respuesta en que mueve los ojos hacia el lado donde yo hice esta prueba calórica, o en este caso calórica con frío, ¿no es cierto? Y si es que hay ausencia de respuesta o respuestas asimétricas de un ojo con respecto al otro, sospechar lesión de tronco o de algún par craneal. Y finalmente, reflejo más bajo, ¿no es cierto?, a nivel vulvar, el reflejo nauseoso, si el paciente no está intubado, o el reflejo traqueal, moviéndole el tubo traqueal, evitando que el paciente se extube, ¿no es cierto?, y ver qué respuesta tenemos frente a eso. Muy, muy importante las pupilas, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una pupila puntiforme, reactiva, siempre descartar intoxicación por opioides, intoxicación por fármacos colinérgicos o algún otro tipo de sustancia, no solamente farmacológica, colinérgica, y como ya hablamos, el daño pontino, ¿no es cierto?, de las pinpoint pupils asociadas típicamente a hemorragias pontinas, ¿no es cierto?, que la pupila muy, muy chica, casi puntiforme o puntiforme con una mínima reactividad a la luz. Las pupilas dilatadas y no reactivas se ven en encefalopatía hipóxica isquémica grave, en intoxicación grave por barbitúricos o por atropina, en pacientes en condición de hipotermia o ya en la muerte encefálica. Pupilas dilatadas pero reactivas se pueden ver en lesiones predictales a nivel del mesencéfalo o el uso de algunos estimulantes simpático-miméticos como la cocaína o metanfetamina o algunos alucinógenos, por ejemplo, el LSD. Si es que tenemos anisocoria, siempre en el contexto de un paciente comprometido de conciencia, pensar en una herniación uncal con compresión del tercer par craneal o eventualmente el uso de un fármaco a nivel local de los ojos que pueda provocar una dilatación pupilar. Y pupilas medianas, fijas o eventualmente irregulares, discóricas, pensar en lesión mesencefálica. En términos de la función motora, entonces, primero, movimiento espontáneo, si el paciente despierta a la orden, o finalmente a estímulos dolorosos, ¿ya? Evaluar si es que el paciente presenta sinergia, ¿no es cierto? La sinergia en flexión, en que hay flexión del codo, o llamada de decorticación, y la sinergia extensora, en que hay extensión del codo, bueno, y también de la cadera, rodilla y tobillo, en que la lesión es de tronco a nivel más bajo. Bien importante evaluar el tono muscular que me puede ayudar a diferenciar lesiones centrales de lesiones periféricas y también de algunas intoxicaciones. Evaluar los reflejos totendíneos, que me puede ayudar también para la diferenciación de lesiones centrales y periféricas. Importante diferenciar entre actividad intencional, por ejemplo, retirar al dolor, o localizar incluso el dolor, de actividad refleja, por ejemplo, una sinergia flexora. Como ya hablamos, algunos patrones respiratorios nos pueden ayudar a localizar la lesión.
La hiperventilación neurogénica es que el paciente hiperventila de forma completamente desproporcionada a su producción de CO2, por ejemplo, en que se ve típicamente asociado a lesiones mesencefálicas y pontinas. ¿Ah? Luego la respiración apnéusica, típicamente por lesiones a nivel pontino, y la respiración atáxica por lesiones a nivel vulvar. Ahí tenemos los ejemplos, ¿no es cierto?, en que el Cheyne-Stokes es que el paciente tiene un periodo de apnea, luego empieza a ventilar con volúmenes corrientes cada vez más altos, a frecuencias respiratorias más altas, en que llega un máximo, nuevamente un periodo de apnea o hipopnea por algunos segundos, ¿ya? Típicamente por lesión diencefálica o más alta. La hiperventilación neurogénica, como ya lo mostramos, ¿no es cierto?, por lesiones altas a nivel de tronco y mucho más frecuente asociado a encefalopatía tóxico-metabólica. La respiración apnéusica, como hablamos de por lesiones pontinas, la respiración atáxica por lesiones vulvares ya cercanas ya a la respiración agónica, y la apnea cuando ya hay lesiones vulvares bajas bilaterales. Muy importante, cuando uno recibe al paciente el coma, evaluar condiciones reversibles, como yo les mencionaba, tiempo dependiente. Y dentro de eso, la hipoglicemia es lo más fácil de diagnosticar y lo más tiempo dependiente, ¿ya? Y en ese sentido, todos los pacientes tienen que tener una glicemia capilar. Y si su glicemia capilar es de menos de 70, tenemos que usar una infusión de 50 mililitros de glucosa al 50%. ¿Ya? Si es que hay sospechas de déficit de tiamina en pacientes alcohólicos, pacientes desnutridos, cirugías bariátricas, idealmente antes de por lo menos 100 miligramos de tiamina, antes de la glucosa, ¿ya? En sospecha por sobredosis de opioides, usar naloxona, que puede ser por vía intravenosa, intramuscular, intraósea, subcutánea. Hay una serie de vías, pero uno debe administrar naloxona ante la sospecha de sobredosis de opioides. Por ejemplo, el contexto clínico del paciente, la valoración pupilar, un paciente que está francamente con una hipoventilación alveolar, hay que sospechar los opioides. Importante, y siguiendo con esto de evaluar las condiciones reversibles, tener el examen neurológico, como yo le decía, dirigido, que evalúe las causas para así yo dirigir mi tratamiento. Como ya dijimos, evaluar las vías respiratorias, eventualmente intubar y darle ventilación mecánica al paciente, lo más rápido posible, establecer un diagnóstico de la causa del coma para así tratar esta causa mientras yo voy haciendo todos los chequeos. Cuando hacemos una tomografía computada de cerebro y eventualmente un angioTAC, cuando uno considera que la probabilidad de causas de etiologías estructurales es alta, ¿ya? Por ejemplo, que al examen clínico el paciente tenga alguna asimetría, ¿ya? Y cuando hacemos una tomografía computada con angiografía, cuando uno sospecha de una causa vascular isquémica. Habitualmente un accidente de arteria cerebral media o carótida, por ejemplo, no va a dar un compromiso de conciencia inicial, pero sí, por ejemplo, lo puede dar la trombosis de la arteria basilar, en que se requiere de una terapia de recanalización urgente lo antes posible. Ya lo dijimos. Recapitulando un poco entonces, el paciente en coma, muy importante los antecedentes mórbidos del paciente, de sus patologías y de los fármacos que está tomando, las comorbilidades previas, como le decía, el paciente diabético, hipertenso, enfermo coronario, que está anticoagulado, que es epiléptico previo, que tiene alguna patología psiquiátrica, muy, muy relevante, y luego exposiciones de riesgo a alguna tóxicos, monóxido de carbono, químicos ambientales, pesticidas, cosas así. La historia clínica tiene que ser enfocada, ¿no es cierto? Estamos corriendo con este paciente y tenemos que hacer las preguntas precisas para de esa manera tener el diagnóstico más acertado, ¿ya? Por ejemplo, en términos de la etiología, es muy importante, como en toda la patología neurológica, el tiempo, el perfil temporal de esto, si fue abrupto y que sugiere algo cerebrovascular, eventualmente epiléptico, o gradual, que sugiere más bien algo toxicológico o inflamatorio, por ejemplo. Como ya hablamos, los antecedentes mórbidos y antecedentes sociales del paciente de abuso de sustancias, por ejemplo.
Acá tenemos un caso clínico, ¿no es cierto?, de un paciente, que es un hombre de 60 años de edad, que estaba en un hotel y el personal del hotel lo llaman y él no responde. La última vez que lo vieron bien fue la noche anterior, cuando se fue a su habitación, y este paciente entonces fue traído por el prehospitalario al servicio de urgencia. Se encuentra hipotérmico, con una frecuencia cardíaca más bien baja, a 60 por minuto, una presión arterial más bien alta, de 185,95, una frecuencia respiratoria baja, de apenas 10 por minuto, y una saturación de oxígeno de 92% con oxígeno ambiental, con una escala de coma de Glasgow de 3. Entonces, ¿cuál es el próximo paso en este paciente? 1, tratar la hipertensión, por ejemplo, con una bomba de nicardipina. 2, el ABC. 3, hacer un TAC de cerebro urgente. 4, mantas térmicas para el tratamiento de la hipotermia. Como se mencionó, siempre, 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 en todo paciente, realizar el ABC. ¿Ya? La valoración de la vía aérea, de la ventilación mecánica, la situación circulatoria, asegurar vías venosas, asegurar la estabilidad de la columna cervical y junto con eso una valoración neurológica antes de que yo proceda a intubar al paciente y de por lo tanto sedarlo y eventualmente incluso darle relajantes neuromusculares para la intubación orotraqueal. Entonces, la valoración neurológica nos cuenta que el paciente está con sus ojos cerrados, tiene una mirada que no le abre los ojos desconectada, que no sigue con la mirada, con reflejos óculocefálicos presentes, lo cual nos habla de cierta indemnidad del tronco. Las pupilas son simétricas, reactivas, pero más bien midriáticas. Al dolor no tiene respuesta, tiene su tono motor disminuido y no hay reflejos profundos. Y su esposa finalmente logra ser contactada telefónicamente. Como ya les mencionaba, se realizó el ABC, el paciente se intuba, ¿no es cierto?, teniendo presente de que el paciente tiene una columna cervical inestable hasta que se muestre lo contrario, y dado que había un compromiso de conciencia, se sospecha de elevación de la presión intracraneal, se intuba con esas consideraciones y se trata como tal hasta que se muestre lo contrario, y además se mandan todos los exámenes de laboratorio iniciales para descartar causas tóxico-metabólicas. La esposa nos cuenta que el paciente tiene antecedentes médicos de enfermedad coronaria y de una trombosis venosa profunda, por lo cual está con aspirina y apixaban. El paciente es diabético, usa metformina y tiene un cuadro depresivo, por lo cual usa amitriptilina y desvenlafaxina. Habiendo un paciente con un compromiso de conciencia brusco en que hay uso de antiagregantes y anticoagulantes plaquetarios, hay que contactar de forma urgente a la farmacia para que mande los hemoderivados que corresponden en la eventualidad de que hubiese una hemorragia. Sin ninguna duda, dado que es diabético y usa metformina, tenemos que descartar trastornos tanto de hipo como hiperglicemia, y el antecedente depresivo nos tiene que hacer sospechar en intoxicación farmacológica. Se mandó los exámenes de laboratorio, ¿no es cierto? Inicialmente una glicemia capilar, que estaba básicamente normal, exámenes bioquímicos, gases arteriales, un hemograma, estudios toxicológicos, estudios microbiológicos pensando en alguna complicación séptica, y siempre tener presente de si hacemos o no una coximetría pensando en intoxicación por monóxido de carbono. Nunca olvidarla. Recapitulando nuevamente, las causas del coma, tenemos causas estructurales, en que al examen clínico tenemos alguna asimetría, causas no estructurales, en que el examen clínico es bastante simétrico y no hay alteraciones focales, y finalmente un grupo grande de pacientes en que no nos queda totalmente claro. Si es que el paciente tiene una asimetría al examen neurológico, tiene que ir a una imagen cerebral de inmediato. Si es que no hay una claridad acerca de si hay una lesión estructural o no, también debiera ir a un examen de imagen rápido. Y luego, si es que con los estudios iniciales aparece una hipoglicemia, aparece una intoxicación por opioides, aparece una buena respuesta a naloxona o a flumacenil, efectivamente la causa no estructural es tóxico-metabólica, y ahí no ameritaría una neuroimagen. De las causas neurológicas, nunca olvidar todas las causas que pueden provocar compromiso de conciencia, asociadas a TEC,
esté grave, ¿no es cierto? Enfermedad cerebrovascular, tanto isquémica como hemorragia, infecciones, inflamaciones del sistema nervioso central, como la encefalitis o meningitis, causas neoplásicas, como tumores primarios o metastásicos, causas asociadas a lo epiléptico, ¿no es cierto?, con crisis convulsivas, estados posictal o estatus epilépticos, causa inflamatoria cerebral no infecciosa, como algunas encefalitis autoinmunes, encefalitis eh, aguda diseminada, por ejemplo. Y otras causas menos frecuentes, encefalopatía posterior reversible, encefalopatías hipóxicas. Y luego las causas tóxico-metabólicas, más bien sistémicas, sobredosis de drogas ilegales o fármacos, causas metabólicas endocrinas, trastornos electrolíticos del sodio, del calcio, falla hepática, falla renal, trastornos respiratorios y algunas toxinas ambientales, como yo les decía, algunos pesticidas y cosas así. En este caso, ¿no es cierto?, este paciente, la pregunta es si había o no un daño estructural, dado que hay una historia de enfermedad vascular coronaria, el inicio de los síntomas, sus pupilas anormales, se sospecha que haya una lesión estructural, tanto isquémica como hemorrágica, pero no olvidar que el paciente es diabético, tiene un trastorno depresivo, por lo tanto hay que descartar también causas metabólicas o toxicológicas. Ante la duda, ¿cómo seguimos? Resonancia de cerebro, le indicamos naloxona, las pupilas estaban grandes, por si acaso, hiperventilamos al paciente o le hacemos un escáner. Lo ideal es ir rápidamente a hacer una imagen, en este caso, para descartar rápido, ¿ya? Entonces, cuando hacemos imágenes de cerebro, básicamente un TAC, eso es lo que más nos ayuda, al menos en la valoración imagenológica inicial, la resonancia quedará para una segunda instancia. Cuando la causa no es clara, o el examen neurológico muestra un déficit focal, muestra una asimetría. Tenemos que hacer una tomografía computada sin contraste urgente, de inmediato, con un protocolo cerebrovascular, con angio-TC o perfusión, si es que tenemos dudas de ácido isquémico que sea capaz de ser reperfundido, o hacer una tomografía con contraste que nos pueda ayudar a descartar infecciones o inflamaciones del sistema nervioso central. En este caso, ¿no es cierto?, el paciente se ve que tiene una gran hemorragia subaracnoidea en todas las cisternas de la base, con una gran inundación ventricular y ventriculomegalia y una hidrocefalia aguda asociada. Dado que había uso de anticoagulantes y antiagregantes, volvemos a insistir en la farmacia en que nos manden todos los concentrados de factores de coagulación para de esa manera intentar revertirlo. Muy importante llamar al neurocirujano de inmediato para al menos colocarle al paciente un drenaje ventricular externo, hiperventilar al paciente, infusiones de manitol, como hablábamos, asumir de que tiene hipertensión intracraniana hasta que ya tengamos el valor real, pero tratarlo como tal. En casos en que todavía no tenemos una causa con una historia clínica, un examen clínico, exámenes de laboratorio iniciales y neuroimágenes iniciales, y todavía no tenemos claridad, por ejemplo, podríamos volver, si es que no hemos hecho una tomografía con protocolo vascular, a hacer una angiotac. Ahí ya discutimos la necesidad de hacer una resonancia nuclear magnética, una punción lumbar o un electroencefalograma, de acuerdo a la situación clínica del paciente. En pediatría, no olvidar, cosas bastante parecidas, el ABC es lo mismo. En niños pequeños, acuérdense que en la escala de Goma de Glasgow tiene algunas pequeñas diferencias. En los niños, la patología cerebrovascular es bastante menos frecuente y es mucho más frecuente la patología traumática e infecciosa. El shock séptico puede ser el signo de presentación inicial de meningitis en niños, ¿ya? En niños no esperemos a que tenga un compromiso de conciencia evidente, no esperemos a que tenga signos meningios. Dentro del estudio de un shock séptico en niños, siempre tener en mente la meningitis bacteriana aguda. Otras causas importantes, ¿no es cierto? Hipoglicemia, diabetes, hipotermia, trastornos tóxico-metabólicos, desequilibrio ácido-base. Y lo mismo en términos de la neuroimagen, si el examen es focal, es asimétrico o no me queda claro, debo ir a un TAC de urgencia. Un par de últimas consideraciones. Los hallazgos en el examen neurológico de paciente en coma nos puede ayudar mucho a identificar o al menos a sugerir algunos síndromes tóxicos. Como yo les decía,
pupilas mióticas, opioides, pupilas midriáticas, por ejemplo, simpático-miméticos. Siempre tener presente la sospecha de la trombosis de la arteria basilar, por lo tanto, que el paciente en la imagen inicial está normal y el examen clínico tiene un compromiso de conciencia grave y hay algunas alteraciones focales que me sugieren en alguna disfunción de tronco. Y no olvidar que este es un cuadro clínico extremadamente grave y por lo tanto tenemos que aplicar las terapias de recanalización lo antes posible. Y otra cosa, las neuroimágenes son muy útiles, pero en términos de medir la presión intracraneal, solo la sugieren. ¿Ya? Y puedo tener pacientes con imágenes normales y aún así tener hipertensión endocraniana, por lo tanto, en algún grupo de pacientes con imágenes normales, a veces es aún así indicado poner captores de presiones intracraneales. Como sigo yo esta cadena, ¿no es cierto? Y como yo le entrego al médico que va a seguir tratando al paciente en una unidad de cuidado intensivo, muy importante, la presentación clínica, el perfil temporal de este compromiso de conciencia, antecedentes relevantes del paciente, médicos quirúrgicos, los hallazgos del examen neurológico, porque el paciente lo voy a entregar intubado, en ventilación mecánica, sedado, con una sedación, con un relajo neuromuscular residual, por lo tanto, el examen clínico se va a perder en las siguientes horas. Así que es muy importante comentarle al médico el examen neurológico clínico sin estos factores confundentes de la sedación. Los hallazgos de laboratorio relevantes, los hallazgos pendientes todavía de laboratorio, qué es lo que mostraron las neuroimágenes, si es que hice algún estudio más avanzado, como resonancia, punción lumbar o electroencefalograma, y todos los fármacos y tratamientos administrados hasta el momento para no perder una continuidad. Eso por lo pronto. Muchísimas gracias.